Fernando Gómez, el hombre que lee la tierra. Así se llama el podcast que va a estar dentro de mi canal. Me explico. Dentro del canal de Rumbo a la Supervivencia, habéis visto estos días que habíamos metido otro podcast de un colaborador que era Armando Arriaga, donde vamos a tratar de supervivencia urbana. Y ahora tenemos este que os presento con Fernando Gómez, al que ya habíamos entrevistado anteriormente. Podéis ver su entrevista y que ahora metemos con El hombre que lee la tierra. Es decir, va a tener una colaboración con nosotros semanal. Lo puedes buscar en el canal, en la sección podcast, donde va a aparecer su imagen con esta nomenclatura que te he dado. ¿Y de qué vamos a tratar? Pues obviamente él es rastreador. Entonces vamos a hablar del tema del rastreo, pero yo quiero que él nos explique por qué se le va a dar un enfoque bastante novedoso, bastante interesante. Entonces, que él nos vaya comentando cuál es el proyecto, qué es lo que vamos a hacer en este podcast, y yo como neófito pues iré ahí bombardeándole con dudas, con preguntas, con cosas que me surjan de las cuales no tengo apenas ni idea. Así que adelante, Fernando, el micrófono es tuyo. Muy buenas, Arturo. Bueno, lo primero, darte mil gracias por la oportunidad de poder tener este espacio para poder comunicar esta parte del rastreo que es tan novedosa y que tanto me gusta. Y bueno, pues iremos viendo qué tal acogida tiene y en función de eso, pues yo me iré abriendo, como seguir abriendo ese camino que vamos a hacer para contar un poco esta filosofía. Y además, como es curioso porque cuando te dice pone el título, pero pone el hombre que lee la tierra con la tierra en mayúscula y no en minúscula. ¿Por qué? Ahí viene la razón de lo que voy a contar ahora. Cuando ponemos tierra en mayúscula, le damos grandeza, la T es grande, le damos grandeza, abarca el planeta Tierra, abarca lo que sería el universo, la Tierra con todos sus componentes, ¿no? Con todos los biomas, con todos sus seres vivos, con toda su energía como un ente grande, gigante, ¿no? Cuando hablamos de Tierra, con T pequeña, hablamos de pequeño, hablamos en el rastreo de un micromundo, que es la Tierra, el material que tienes cercano a ti, ¿no? Donde ha pisado el animal, y es algo muy pequeño y muy reducido. ¿Qué ocurre? Cuando hablamos de que un rastreador lee la Tierra con T, es que está hablando de algo grande, espiritual, algo que el concepto es lo que fluye alrededor del rastro, es decir, el universo en sí que tiene el rastro y cómo alrededor del rastro, la naturaleza del rastro, el ecosistema donde está, las diferentes energías y cómo todo el planeta está alineado con lo que ha ocurrido en ese suceso, que es tan pequeño pero a la vez tan grande en un universo grande, ¿no? Cuando hablamos del rastreo que está agachado viendo ese pequeño espacio donde se ha generado una depresión en el suelo, ese rastreo es un rastreador técnico, es un rastreador que está leyendo lo que ha ocurrido en un momento determinado en el sustrato. Un animal ha pisado, ha dejado una impresión y leemos ese rastro. Ha sido un zorro el que ha pasado por este lugar y hacemos un análisis de ese rastro en concreto, ¿no? Pero no salimos de ese rastro. Yo lo que trato con este programa es de hablar de algo que va más allá del rastro, ¿no? ¿Por qué? Porque ese lugar donde ha pisado el animal, ese camino, se presenta como una entidad viva. De hecho, muchas veces dentro de un propio rastro hay un universo de todo, de fuerzas, de energías, de historias. Entonces, lo que quiero presentar aquí es que cuando yo me paro en un lugar determinado y miro un rastro, me paro en el aquí y en la ahora. Voy a leer este rastro, una huella de zorro. Vale, perfecto. Puedo crear diferentes hipótesis, ¿no? Pero cuando quiero hablar de línea temporal, que es algo muy chulo. Yo miro ese rastro, pero al hacerme preguntas, miro al pasado. ¿Por dónde vino ese animal y cuándo lo hizo? Ahora en el presente estoy haciendo las preguntas, pero también me proyecto hacia el futuro. ¿Hacia dónde iba ese animal? ¿Dónde estará ahora? Entonces, en el mismo lugar, estoy haciendo preguntas en tres tiempos diferentes. Pasado, presente y futuro, ¿no? Entonces, eh, yo lo que quiero trasladar con este programa es que un rastreador cuando entra en un camino determinado, cuando selecciona un camino para rastrear, está hablando también de la vida propia. Cada vez que tú te presentas en un camino y quieres ir a buscar un rastro, te enfrentas a ti mismo. Es una prueba. ¿Dónde buscar? Cuando lo encuentras, ¿qué animal ha pasado por allí? ¿Cuándo lo ha hecho? ¿Hacia dónde se dirigía? ¿Qué estaba haciendo? Iba a comer, venía de estar durmiendo, se levantó porque se asustó. Es decir, empiezo a generarme hipótesis y preguntas que me hacen estar en ese momento, pero que me hacen tirar de mi conocimiento
sobre ese animal y sobre ese entorno, ¿vale? Lo que quiero trasladar aquí es que cuando tú entras en un camino y sigues un animal determinado, hay algo como establecido, porque hay una línea de progresión durante el animal se ha movido, pero hay luego otro momento en el que el animal o el rastro desaparece y entonces te sales fuera de pista. Entonces ya entra un tipo de rastreo diferente porque te tienes que imaginar por dónde ha ido el animal, ¿no? Entonces hay momentos en el que el rastreo para de ser algo como técnico y se convierte en algo incluso misterioso, porque entras en un ambiente diferente, ya no ves el rastro en sí, tienes que pensar como el animal y entonces el tiempo como que se eclipsa, se para, ya no es el tiempo de estar mirando las agujas del reloj, ¿no? Entonces a mí esa parte me gusta mucho, ¿no? Eh, Al final, cada vez que uno se va a rastrear y selecciona un área en concreto y tú te encuentras un rastro, tú te paras y analizas no solo el rastro, sino cómo estás tú en ese momento, ¿no? Es como cualquier prueba de la vida. ¿Cómo estás ese día? ¿Qué has comido? ¿Qué llevas en la mochila de cargas? ¿Por qué? Porque el rastreo necesita de concentración, vamos a llamarlo así, ¿no? En el momento que estoy en el camino, estoy analizando un estado mental mío, porque necesito saber qué es lo que quiero hacer. Si quiero solamente saber quién ha pasado por allí o quiero plantearme un rastreo serio, es decir, seguir el animal, ¿no? Entonces, en el momento que yo veo diferentes rastros y empiezo a construir la historia, entra una parte casi más, podríamos decir, filosófica, ¿no? Es decir, hay una serie de trazados en el camino que los tengo que ir uniendo como un puzzle. De hecho, muchas veces tengo que mapear el camino, porque tú al mapear el camino ves todas esas huellas o otros rastros y tienes que saber más o menos por dónde van, por dónde vienen otros rastros que se cruzan y si hay otros indicios que conjugan, ¿no? Entonces vas conjugando diferentes indicios en diferentes partes del camino, ¿no? Entonces, en sí mismo estás metido en el camino, en sí mismo estás metido en el rastro, pero a veces hay un montón de factores que te vienen de fuera y estás analizando un universo en pequeño, porque tú estás en el rastro, pero los pájaros siguen cantando, eh, los animales se mueven, aunque tú estés en el lugar, pueden salir volando o pueden moverse por el suelo. El animal puede haber pisado unas plantas y las sustancias volátiles salen hacia afuera y te están dando información. Entonces, de alguna manera, tus sentidos empiezan a percibir mucha información del entorno y empiezas a recogerla. Entonces te haces un conocedor de ese entorno. Ya no es solo la Tierra en sí, es todo lo que rodea a la Tierra, ¿no? No sé si el concepto se coge o es complejo, ¿no? Yo creo, vaya, como yo soy aquí neófito, pues creo que dar mi idea puede ayudar a los demás o incluso a ti a cómo se percibe. Yo me estaba retrotrayendo ahora, por ejemplo, a un vídeo que veía el otro día de tu hija, donde comentaba que había visto unas caquitas, unas heces pequeñitas, y entonces se le había ocurrido mirar hacia arriba y había visto una rama que no tenía hojas en un determinado trozo, en el trozo que caía sobre las caquitas no tenía, es decir, el animal había estado ahí arriba comiendo pues esas hojas. Y luego se desplaza hacia otro lado donde había unas caquitas más grandes y entonces sube hacia arriba y encuentra, creo recordar que era una oruga o algo similar Sí, sí, correcto. lo que había visto. Entonces, creo que va un poco por ahí lo que estás diciendo y quizá yo intentando verlo desde el punto de vista personal, lo que me estás diciendo, quizá tiene algo que ver, me estoy sintiendo orgulloso de mí mismo, porque igual soy rastreador y no lo sabía. Creo que tiene algo que ver con lo que los pescadores llamamos leer el río. Yo soy pescador de toda mi vida, de siempre, junto con la lectura es de toda mi vida. Y quizá ahí está ese famoso leer el agua, donde aprendes dónde puede estar un pez carnívoro, dónde puede estar un pez herbívoro, por qué va a estar en esa zona del río. Aprendes si hay gusarapas o si hay canutillos o si hay determinadas algas de las que se puedan alimentar. Es decir, de alguna manera encuentras un montón de información en ese medio acuático. En mi caso, nunca me he parado a pensarlo. Simplemente llego al río y sé leerlo. De hecho, me di cuenta cuando llegué a Costa Rica que no sé leer los ríos de Costa Rica porque son distintos. Entonces yo sé leer o medianamente sabía leer un embalse de España o sabía leer un río donde había barbos o donde había bogas o donde había carpas o donde había black bass o lucios. Pero mira, he llegado aquí, tengo cursos de pesca deportiva aquí y altura, pero no he llegado a ese nivel
que conseguí en España. Supongo que por ahí va un poco lo que tú dices. Eso va a la experiencia. El concepto que yo quiero trasladar es cuando alguien entra en un templo, es un lugar sagrado. La gente lo sabe. Pero la gente debería saber que cuando entras en una pista forestal, cuando entras en un camino que hay huellas, para mí es como entrar en un lugar sagrado. Yo me paro, voy despacio, voy en silencio y cuando me tengo que parar a observar, me paro. De hecho, hay una alineación, o sea, tus sentidos se tienen que alinear con el camino. Yo busco el eje de marcha del animal, cómo ha pisado, hacia dónde va. Me paro y hago una lectura desde arriba, porque desde arriba yo la tierra la veo de una manera. Luego me agacho y la miro en un plano desde arriba, justo, en plano cenital. ¿Qué ocurre cuando yo la miro desde un plano cenital? Yo estoy mirando en sí la huella, pero si la miro desde arriba es como mirar una fotografía. No tiene vida propia. Pero si yo me agacho, la miro desde un lateral, veo los relieves de esa huella. Entonces la huella la veo en 3 dimensiones. Entonces veo que tiene crestas y depresiones. Y que alrededor de la huella hay modificaciones del terreno. Cuando yo me agacho y veo la huella de esa manera, yo mirando hacia adelante, estoy siguiendo la línea por donde ha pasado el animal y estoy viendo mucho más allá. Entonces, en cuanto empiezas a hacer eso y eres consciente de lo que estás haciendo y eres consciente del lugar, estás explorando, estás conectando, estás descubriendo y eso crea emoción. Entonces, es bueno para mí, es bueno para la experiencia, al final es una experiencia. ¿Y qué ocurre con una experiencia cuando hay emoción? Que guardas ese conocimiento y que tu biorritmo, tu cuerpo, se ajusta al ritmo del lugar. Porque al final tú lo que estás haciendo es estar en silencio, bajar el ritmo cardíaco, analizar, seguir un rastro, investigar, descubrir. Y todo eso al final lo que crea es que tú te relajes de alguna manera y que además absorbas no solo lo que estás haciendo, sino absorbas el ambiente, el oxígeno, la energía, la luz. Además es un espacio abierto generalmente, con lo cual recibes mucha información, ¿no? Entonces, a mí ese proceso me relaja y como persona me beneficia, es como si fuera una medicina. Entonces es lo que quiero trasladar, que, perdón, que cuando tú rastreas a nivel técnico o tienes un trabajo de campo, hay una presión porque tienes que generar unos datos o tienes que recoger información, pero cuando tú vas a descubrir o vas a un lugar determinado a conectar, todo eso no está. Lo que voy a ir es a descubrir, con lo cual lo único que voy a hacer es buscar, utilizar mis recursos, que son los que me ha dado la naturaleza, mis órganos, para poder percibir y luego esa percepción llevarla y guardarla. Eso es lo que yo hago. Y una vez que me emociono, mi cerebro lo guarda porque dice, hey, eso es muy interesante, lo voy a guardar en diferentes lugares. Y no solo eso, sino que yo, cuando veo un rastro que me interesa y lo quiero guardar en lo más profundo de mí, utilizo más de un sentido. Es decir, si estoy viendo una huella y todo lo que hay alrededor de la huella, y en el momento escucho un pájaro que está haciendo una llamada determinada, y además con la yema de los dedos toco esa huella y recojo información de cómo está esa huella, si está fresca, si está seca, si está deshidratada completamente porque le ha dado la luz del sol. Es decir, las huellas tienen una vida. El animal pisa y cuando está generando la propia huella, ya se está degradando. Yo lo puedo ver visualmente, pero también hay que tocar, porque esa huella se puede rehidratar. Entonces necesito tocar. Y una vez que tocas, recoges más información. Has implicado más de un sentido. Entonces ya estás trabajando con varios sentidos a la vez. Con el oído, con la vista y con el tacto. Incluso ese animal ha podido pasar por un lugar determinado y hay sustancias volátiles que están en la tierra o en las plantas y han salido hacia afuera. Con lo cual también huelo. Incluso hay animales que cuando van caminando dejan señales químicas para dar información a otros animales de que han pasado por ahí. Y eso se puede llegar a percibir. Entonces ya tienes varios sentidos implicados en el rastreo. Para guardar la información y para sacarla, para poder llegar a localizar el animal, a verlo, fotografiarlo, o simplemente el acto de seguirlo para poder leer lo que estaba haciendo, ¿no? Que al final es de lo que se trata, de leer. Al final el rastreo es un idioma. Lo que pasa es que yo estoy trabajando ese universo que hay alrededor de la huella porque me permite conectar con el entorno. Esa es un poco la clave. Bueno, pues mm, interesante es. Estoy intentando entrar en todo lo que me comentas y conectarlo conmigo, que espero que a lo largo de todos estos días y de todas estas semanas que vamos a estar juntos, pues de alguna manera nos vayas metiendo en ese mundo porque suena muy interesante. No sé, yo pienso, a mí me ha ocurrido una cosa desde que soy joven.
Lo que pasa es que yo soy, siempre lo digo, el tipo más escéptico del planeta. Pero es verdad que yo me crié en el campo, en un pueblo, y siempre he vivido en un pueblo. Muy pocas veces de mi vida he vivido en ciudad. Y sí que es verdad que a mí me ocurre algo que realmente hay veces, ahora ya no tanto, pero yo hay veces que antes necesitaba ir a la naturaleza solo, a, a- a estar allí, a caminar, a mirar, a tocar, a ver. Y realmente, pues no es ponerme metafísico, pero es un poco como si me cargara las pilas. De alguna manera, era como mi ambiente y hubo una época de mi vida en la que lo necesitaba. O sea, tenía que estar solo, incluso cuando era muy joven. Tenía que irme a ciertas zonas de algunos ríos a donde yo iba o a ciertas y tumbarme a mirar o tenía que caminar desde mi pueblo hasta mi urbanización por la noche solo para ir mirando las estrellas. Eran 2 kilómetros, pues si tardaba media hora, pues dos kilómetros mirando las estrellas y no sé, siempre pensé que había algo ahí. Mi yo razonable me decía que eso era una tontería, pero siempre me quedó ese otro yo ahí un poco extraño que decía, qué raro, ¿por qué tienes que estar horas caminando viendo las estrellas? O de verdad que eso lo necesitaba, lo sigo necesitando hoy en día. Lo que pasa es que aquí me Claro. cuesta más, donde vivo. Todos, Quizá, todos, quizá hay algo. todos lo necesitamos porque va dentro de nuestra propia esencia humana, ¿no? De hecho, los primeros seres humanos siempre hemos explorado, ¿no? O sea, nos encanta descubrir, pero necesitamos, ya caminar en sí mismo es un elogio, es una maravilla, ¿no? Lo que pasa es que hay que buscar esa diferencia entre la parte física de andar y que tu cabeza va en run run pensando un montón de cosas y hacer kilómetros, no eres consciente de lo que tienes en el entorno. El rastreo te hace ser muy consciente de lo que tienes en el entorno, de lo que te rodea. Pero para eso hay que estar en el lugar. Entonces, hay unos procedimientos. O sea, yo no entro directamente a un lugar en el que quiero buscar huellas así, pum, de repente. No, yo me bajo el coche y si tengo que hacer un trabajo o quiero recorrer un camino o una senda, me paro antes, miro, veo el ritmo que tiene el entorno, toco el suelo, busco los rastros y luego de vez en cuando hago paradas. Cada X minutos o X metros yo paro y observo. Incluso levanto la cabeza y miro al entorno. Es decir, si quieres explorar un lugar determinado, tienes que hacer paradas y tienes que mirar el suelo, a media altura, a lo largo, para ir recogiendo información. Al final lo que estás haciendo es recoger información, ¿no? Y estás buscando de alguna manera estímulos. Esa es la realidad. ¿Qué ocurre cuando empiezas a rastrear y tienes poca experiencia? Todos son estímulos y todo es dopamina porque todo te emociona, porque descubres todo. Pero cuando llevas mucho tiempo y no hay ese factor tan sorpresa, hay que buscar otros momentos que te pueda dar la naturaleza especiales, porque ya no hay ese factor tan grande de sorpresa, porque ya tienes un conocimiento muy grande, porque has construido tu propio catálogo de indicios que te vas a encontrar en un lugar determinado, ¿no? Entonces, como que tu cuerpo da un paso más. Pero para tú ajustar ese clic a, hoy va, estoy conectado y sentirlo, tienes que ser consciente de que hay un flujo energético de tu cuerpo, de que todos tus órganos transmiten electricidad, de que tu corazón es algo como una herramienta muy potente eléctricamente hablando. Pero es que todo el universo es electricidad. Cualquier animal que pasa por un lugar determinado cambia el estado físico de ese lugar. Entonces, ya hablamos de física, de metafísica, de energías. Todo funciona así. Entonces, cuando tú vas andando y eres consciente de eso y te paras, miras, tocas, miras al fondo, sigues andando, bajas el ritmo, porque el problema es que no puedes entrar en la fase de trekking. Tienes que hacer tracking y tracking es bajar el ritmo. Es decir, si tú vas con el coche rápido y quieres mirar por la ventana, recoger información y ver, no puedes, porque tu cerebro se satura. De hecho, si tú miras así constantemente, hay espacios que tu cerebro no es capaz de recoger la información y luego los cubre con imágenes falsas. Entonces yo lo que hago es hago barridos, voy mirando, paro, voy mirando, paro, vuelvo a mirar y entonces mi cerebro va recogiendo toda la información porque hay un retardo entre lo que yo veo y lo que mi cerebro recoge. Y cuando bajo el ritmo soy capaz de percibir todo a la vez. Además que tú cuando vas andando continuamente creas un ruido, tanto físico al pisar, ruptura mecánica, como en el ambiente. Entonces de vez en cuando hay que parar para evitar ese ruido y poder escuchar. En el momento que tú escuchas, en el momento que tú lees, en el momento que notas que tú estás en un estado de control, no estás acelerado, que tú estás entendiendo lo que estás viendo, que más notas que estás disfrutando. Es una sensación de conexión total, pero es una sensación de conexión con el entorno y conmigo mismo. O sea, el viaje de rastrear es también con uno mismo. Cómo tú te encuentras en ese lugar, ¿no? El estado físico y mental es muy importante. Es decir, si yo me voy un día que tengo
mucho trabajo, he estado estresado, el ordenador, mensajes que no me han gustado, incluso me he encontrado a alguien tóxico y me voy al campo, eso lo transmito, porque mi cuerpo, genera unos flujos de energía que no son equilibrados. Y me voy al campo y eso es lo que transmito. Y la fauna, el entorno lo transmite, o sea, lo percibe. Entonces, choca. Es muy fácil. Si tú te vas a un bar, entras un segundo, ¡pum! Y dices, no me gusta este sitio, me salgo. ¿Qué ha ocurrido? Ha chocado. Tú no estás en la sintonía de ese lugar y tú lo notas. Entonces yo cuando entro incluso en algún lugar que no me gusta, yo entro, estoy rastreando en un bosque y digo, no me gusta. Puede haber un animal peligroso, o puede haber una situación que no me guste, o puede haber ha ocurrido algo que energéticamente ha modificado ese entorno y yo con dentro lo noto. ¿Quién puede notar eso a una escala muy grande? La gente que está muy conectada, la gente que vive todos los días en un lugar, que a pequeños cambios los notan, ¿no? Entonces, yo intento sacar toda esa información del entorno, porque todos los días me llevo ese aprendizaje y porque ya veo más allá del acto de rastrear como seguir o buscar un animal, sino veo como un acto de verme a mí físicamente, cómo estoy a nivel de conocimientos y sobre todo de disfrutar y explorar, que es algo que es una necesidad humana en sí misma. Es decir, cuando yo he muchas horas trabajando en el ordenador o de reuniones y me salgo a cualquier lugar, a la puerta de casa, y me doy un paseo, escucho un mirlo, miro al suelo, veo que ha pasado un zorro, sigo para adelante y veo un escarabajo que ha pasado por un lugar determinado, me fijo en una rama y veo que hay arañazos, que ha subido una ardilla, miro el reloj y digo, ha pasado una hora, no me he dado cuenta, porque he estado inmerso en otra escala temporal. He estado disfrutando, he estado aprendiendo, he estado conectado con la naturaleza. Que eso es lo que llevamos haciendo durante miles de años y ahora lo estamos perdiendo. Y no solo eso, yo cuando me voy a mi casa, noto que mi cuerpo está bien porque ha trabajado, porque mi cerebro ha trabajado, porque mi cerebro necesita crear conexiones diariamente. Pero cuando estás trabajando todo el día con el ordenador, cuando estás trabajando con la IA y cuando todo se hace, o te lo hacen, tu cerebro no funciona. Nosotros necesitamos movernos, pero no solo físicamente, sino mentalmente. Y a día de hoy no nos movemos mentalmente porque casi todas las herramientas digitales no lo hacen. Entonces yo intento trabajar esa parte. Y intento que mi cuerpo y mi mente trabaje. Mira, esta pregunta que te voy a hacer, yo se la hice a Atenea, que sois amigos, cuando le hice la entrevista. Ella estuvo, para los que no sepan, Atenea estuvo en el programa Supervivencia en Pelotas o Aventura en Pelotas, creo que se llamó en España, el Snake and Afraid, Supervivencia al Desnudo, aquí en América Latina. Y yo le hice esta consulta porque siempre he tenido esta duda y lo tuyo va un poco por ahí. Tú sabes que aquí en América Latina se habla de la Pachamama o algo similar, creo que le dicen, Sí, la la madre Pachamama tierra, sí. o la Pachamama o algo así. Y yo soy una persona que no lo creo, no tengo esa percepción. No estoy abierto, si existe, pues fantástico. Pero sí tengo amigos que he conocido y que son muy buenos en la selva. Cuando digo muy buenos, tengo un amigo que es prácticamente nativo, que está convencido de que eso ocurre, incluso dice que cuando tú no le pides permiso a la selva, entonces ella hace ruidos para que te pierdas y tal, y él lo tiene totalmente interiorizado y lo cree. Y es un chaval que vive casi en el medio de la selva, y ya te digo que tiene... Me pasó también en Colombia con un chaval donde estuvimos alojados, que también nos comentaba lo mismo. Me pasa también con otro amigo que tengo, que es de los que pide permiso. Hay una serie de personas, lo habrás oído, que piden permiso a la Pachamama para Sí, lo he entrar. visto en diferentes Eh, zonas de la Amazonia, sí. Me ha pasado con otro, ahora que me voy acordando, también muy bueno, y no te estoy hablando de gente que tenga, uno de ellos es ingeniero, otro de ellos, o sea, gente con cultura y con una base sólida científica. Mm, ¿Esto que tú me estás diciendo tiene algo que ver con este tema? ¿Crees que eso ocurre, que no ocurre? Porque me parece que de alguna manera se puede medio enlazar. Puede ser interesante para los Sí, que nos oyen en América Latina. a ver, yo por supuesto creo que hay algo grande, pero también no solo me baso en mi percepción o mi percepción sensorial o extrasensorial, sino la ciencia ya ha demostrado que el universo vibra. Todo lo que existe vibra. Eso está claro. Entonces, lo que tengo claro es que la naturaleza habla, pero hay que saber escucharla. Esa es una de las claves. Si tú sabes escuchar, si tú sabes parar y entiendes el concepto y te dejas
dejas que tu cuerpo esté, que tu cuerpo se conecte, que tu cuerpo de alguna manera interfiera en ese lugar, ¿no? Si tu forma de estar en el lugar, tu forma de vibrar es la correcta en ese lugar, yo creo que hay ese intercambio. ¿Por qué? Porque, ya lo decía Carl Sagan, si quieres descubrir los secretos del universo, solo tienes que pensar en términos de eficiencia, energía y vibración. Si mi cuerpo vibra, cada molécula de mi cuerpo vibra, y yo estoy parado y de repente escucho un mirlo al atardecer que hace su melodía y me llega, eso es un movimiento mecánico del aire, y esa melodía me llega y me pone los pelos de punta, y la sensación que tengo es, wow, espectacular. Y noto algo dentro, es que esa voz me ha hecho vibrar. O sea, hay algo que me ha hecho vibrar. Si yo me paro en un lugar determinado y veo una huella que es espectacular, por ejemplo, me ha pasado con un jaguar, es una huella preciosa, bonita. Veo el tray por donde se ha movido el animal. Veo además un animal que ha sido grande, que puede ser un macho, que además es reciente. Todo eso genera en el cuerpo algo. Hay una respuesta, ¿no? Entonces, pues incluso a veces da asombro, incluso a veces puede ser miedo, ¿no? O sea, todo genera. Tú te levantas, tú te pones en un lugar determinado del bosque y te alineas. Cuando te digo te alineas, si tú quieres percibir bien, tienes que hacer una lectura correcta. Es decir, si yo cojo ahora un cuaderno como este y me pongo a leer así, mal. Y si me pongo así, es casi imposible, lo voy a hacer muy mal y me va a poner nervioso. Pero si yo cojo el cuaderno, me lo pongo así, me lo pongo a una instancia adecuada, empiezo en orden y empiezo despacio a leerlo, voy a leer perfectamente el texto y lo voy a comprender. Si tú llegas a la naturaleza, ya sea un camino, una senda, en este caso lo que estamos hablando, y quiero buscar unas huellas, quiero entender ese entorno y el animal, mi cuerpo, mis sentidos, tienen que estar en el lugar. ¿Por qué? Porque tengo que entender perfectamente que donde estoy hay un emisor que es el bosque y el camino, y hay un receptor que soy yo. Y para recibir la información tengo que estar alineado. Mis sentidos, mis manos, mis oídos, mi vista, mi boca, mi olfato, alineado para recibir la información. Pero también mi cuerpo, porque se siente en el cuerpo. Es decir, cuando tú estás en un lugar determinado, llega una presión del entorno y tú notas si, por ejemplo, si hay un animal peligroso. Pero también si un entorno está en el momento de explosión, en el que están todos los pájaros, por ejemplo, en el coro del alba, todos los pájaros están activos, empieza a pegar ya la luz, sale, ¡pum! Y de repente hay ciertas luces que modifican también tu conducta porque o relajan o te activan, porque la influencia de la luz al amanecer o al atardecer es distinta. Al amanecer te activa, al atardecer te baja la actividad. Hay una respuesta de la luz, del bosque, incluso los ritmos del bosque. Es decir, si tú entras en un lugar determinado en plena primavera, el bosque está eufórico y yo lo recibo eufórico. Yo también estoy eufórico. Pero yo ahora estoy notando que hay un silencio en el bosque. Dentro de un mes entraré a un bosque y notaré el silencio en el bosque. Y notaré que el ritmo ha bajado en el bosque y mi ritmo también baja. La luz baja. Empiezan a perderse las hojas. El bosque está desnudo. La propagación del sonido es diferente. La humedad es diferente. El frío, ¿qué hace? Que tú percibas el bosque de otra manera. Entonces, cuando tú entras en el bosque, lo percibes. De hecho, muchas veces yo estoy rastreando durante muchas horas en la selva y tengo una sensación como de agobio. Me falta luz, noto la presión del arbolado, de la vegetación, de ver mucha información y además de no ver espacios abiertos. Y yo cuando llego a un borde de un río o un valle y de repente salgo de la selva, wow, noto una sensación de liberación. O sea, yo lo noto y corporalmente lo noto. Mi mente lo nota y mi cuerpo lo nota. Y me activo. De hecho, es como que me cargo. Y luego puedo volver a entrar a la selva. Pero ese espacio de luz, ese espacio de no haber nada, ese espacio, yo lo noto. De hecho, te voy a decir más, se puede llegar incluso a notar cuando durante muchas horas sigues una senda en la que hay un animal que está siguiendo, o varios animales que estás siguiendo, y vas por la senda, y sabes que esa senda está continuamente pisada, que ha pasado un animal por ahí, que ha modificado el espacio de ese lugar. Y luego de repente te confundes, sigues el rastro inadecuado y entras en una senda que no está transitada, te paras, te agachas y notas, por aquí no ha pasado. Y sigues el rastro y dices, wow, es este el sitio. Es algo ya de percepción que dices, cómo mi cuerpo ha detectado que en ese lugar determinado no está pasando ahora y que lo que acaba de pasar es por aquí. Y eso notas con el cuerpo. Esa es la parte que quiero trabajar. ¿Y por qué me gusta tan el rastreo? Porque, como en muchas de las cosas que ocurren en este mundo, hay muchos misterios. Y el rastreo, como pones a tu cuerpo al límite,
como haces cosas que están fuera de lo común, como te expones a cosas como esta, situaciones como esta, se te escapa, es un misterio por qué percibes eso. O sea, la ciencia ya nos ayudará en un futuro, como está ocurriendo ahora con todas las tecnologías que son capaces de percibir muchas cosas del cuerpo humano, ¿no? Pero yo te podría explicar que hay sonidos que me calan el cuerpo, que me tocan y se me ponen los pelos de punta. Hay otros sonidos que me mueven muy poco emocionalmente, pero yo he llegado a lugares en los que, por ejemplo, escucho una hiena al atardecer y el sonido me ha llegado a la piel, la roza, me ha entrado por debajo, me ha entrado el músculo, me ha entrado el hueso y luego se me ha cogido el estómago. O sea, lo he notado como si me entrara por dentro hasta y me hiciera todo el recorrido. ¿Cómo puede ser eso posible? Pues muy fácil. Es que ese sonido posiblemente es tan fuerte y es tan ancestral que posiblemente me haya llegado a los huesos. Y los huesos son porosos. O sea, me ha entrado. Y una vez que te entra al fondo del cuerpo, es capaz de modificarte. Es decir, si un cuenco tibetano dándole vueltas es capaz de hacer vibrar el agua y te puede llegar la vibración a tu cuerpo y es sanador, ¿por qué no lo puede hacer una vibración de la naturaleza? Bueno, pues yo creo que se presenta apasionante el proyecto. No sabía que iba a ir por aquí, pero me encanta porque estás mezclando el aspecto del rastreo que efectivamente todos conocemos, ¿no? El de estar agachado mirando, como decías al principio, y este otro aspecto que a mí me está empezando a levantar, a, a ver cosas que yo no tenía en mente. A mí me ha pasado eso que dices de sentirme agobiado en la selva. De hecho, yo me siento agobiado muchas veces en la selva. La humedad, cuando se empieza a cerrar demasiado la copa de los árboles y parece que estás como en una burbuja metido y efectivamente eso lo estoy visualizando ahora mismo cuando veo la abertura al fondo de que me voy a abrir generalmente a una zona de río y ves los rayos del sol cómo están entrando y intuyes ya que se va a terminar esas copas de los árboles tan cercanas y esa humedad, efectivamente hay algo físico ahí que te hace como volver otra vez a querer seguir caminando y a que se acabe la monotonía y a todo eso. Entonces, vaya, mira, algo de eso que me vas comentando voy reconociendo en mí, así que entiendo que también lo estarán reconociendo otras personas que están aquí con nosotros. Hombre, y luego hay que entender, o sea, hablamos siempre, y este camino que vamos a trazar va a ser hablar de rastreo en diferentes lugares del mundo, ¿no? Pero estas sensaciones las vamos a trasladar luego a diferentes ecosistemas, porque hablamos de la selva, porque lo tengo muy reciente, pero por ejemplo, yo antes pensaba, mi pensamiento, cuando yo veo un documental de bosques o de selvas, me dice, wow, yo quiero estar allí, ¿no? Pero cuando estoy allí, a lo mejor la sensación no es tan, vamos a llamarla, pasional, como a veces entro en un barranco, en una zona desértica, y por ejemplo hay gente que le produce soledad, incluso le produce miedo, y yo cuando entro en una zona de barrancos, espacios abiertos, mucha luz, tipo desierto del Sáhara, u otro tipo de entornos, por ejemplo, me gusta mucho Nuevo México, por ejemplo, ¿no? Es decir, que tú te subes a un bosque, que es un bosque bajo con muchos acantilados, el relieve es muy, muy, muy tenue, ¿no? Y con espacios grandes abiertos, entras de repente a una zona que es como un altiplano con una visualización gigante. A mí me da paz. Puedo estarme durante muchas horas rastreando, me da tranquilidad, no me agobia. De hecho, me aporta. Y las grandes extensiones me aportan. Y cuando estoy rastreando, me gusta mucho. Y me gusta mucho el saber qué es lo que estoy viendo y hacia dónde voy, ¿no? Y de levantar la cabeza y ver el cielo azul, aunque haga mucho frío, ¿no? Entonces, voy descubriendo y redescubriendo cuáles son los lugares con los que yo conecto realmente, porque luego hay unos lugares que conecto más y otros lugares que conecto menos. Es decir, hay veces que a la puerta de mi casa, en un pequeño valle, conecto, pero otras veces me tengo que ir a 100 kilómetros a otro lugar determinado con el que conecto de una manera especial o una época determinada especial. Entonces, esto lo puedes trasladar luego a la supervivencia o lo puedes trasladar a la propia vida. Es decir, si tú interpretas al final rastrear es buscar información. También está muy bien buscar información para ti. Y eso te lo va a hacer si tú entiendes el entorno. Y ¿cómo lo explicaría? Si entiendes cómo el entorno que no es un lugar físico en el que yo atravieso, sino que es un lugar en el que yo entro y comparto y recibo. No es un lugar solo por el que piso. Es un lugar por el que piso y por el que intercambio y por el que recibo. Y hay que entender además que la Tierra, la Tierra en sí como tal, lo que hemos hablado, dentro del planeta no ocupa tanta superficie. El terreno por el que pisamos en nuestro planeta ocupa un 29%. El otro 71% lo ocupa el agua. Entonces, de esos lugares de tierra del mundo,
que están distribuidos en bosques, en acantilados, en zonas desérticas, semiáridas, bueno, de todo ese tipo de ecosistemas. Yo, por ejemplo, he dado cuenta que todos esos ecosistemas cada vez me conectan más y que las selvas me conectan menos. Pero sí hay momentos puntuales que la selva me da lo que llamaría yo de éxtasis. Es decir, fauna concreta, momentos concretos de sonidos o de huellas o de algo visual que me impacta y me genera mucha emoción. Entonces, hay momentos en los que tengo una explosión de dopamina y de disfrute y de aprendizaje, pero no es el continuo. El continuo me lo dan otros espacios. Eso yo creo que es importante y lo puedes comparar con la vida. La vida al final son días de bajones y días de emociones. Cada día es en sí una bajada y una subida de emociones. En el rastreo también. ¿Por qué? Depende de dónde estés y depende de lo que te toque ese día o depende de dónde vayas o con quién lo hagas, ¿no? Entonces, para mí cada día que salgo a rastrear o voy a un camino a rastrear es como iniciar un viaje. La vida en sí es un viaje, ¿no? Desde que nacemos hasta acá, pues el rastreo es lo mismo. Tú empiezas en un camino pero lo bonito es que no sé a dónde me va a llevar ese camino. No quiero plantearme, bueno, hoy voy a rastrear desde aquí hasta aquí. Si es un nivel técnico para un proyecto, sí. Pero lo que me gusta es, hoy entro en este camino y no sé dónde voy a terminar o por dónde me va a llevar este ecosistema o la fauna que voy a encontrar. Me va a llevar para un valle, va a ser una hora, va a ser tres. Eso es lo bonito del rastreo, porque estás explorando, estás descubriendo, estás redescubriendo y además durante ese proceso trabajas contigo mismo. Pues, Ese es el mensaje. pues vaya, que me empiezo a sentir muy reflejado en eso. Mira, para terminar te diría que es algo muy parecido, como te he dicho, a lo que a mí me ocurrió con la pesca. De hecho, y esto no me ha pasado una vez, me ha pasado muchas, yo siento, echo mucho de menos en lo que yo sentía hace muchos años cuando iba a ciertos embalses, que ya no ha vuelto a ocurrir, esa maravilla que sentía al principio, sitios míos de la parte de abajo de la presa de Picadas o más arriba de Aldea del Fresno, o un embalse al que iba yo en Orellana, en Badajoz, había algo ahí, había una conexión ahí donde yo iba nada más a ver los barbos cómo subían por la... y no, ni los pescaba, o sea, era pescado y no me molestaba ni en pescarlos. Hay algo ahí que me gustaría volver a tener ese sentimiento, antes de llegar ya lo tenía, cuando ya estaba llegando ya había una emoción interna enorme que se produjo durante años. Cerro Alarcón, donde iba a leer eh, mientras tiraba las cañas al lado del puente y tal, y ya aquello se perdió, por desgracia no me ha vuelto. Me siento todavía ilusionado cuando voy a algunos ríos, pero no hay esa conexión, que yo creo que es lo que tú estás comentando. O sea, yo tenía una conexión con Cerro Larcón. Sonará broma, sonará estupidez, No, pero había algo ahí. no, depende también de las etapas de tu vida en las que vayas a los lugares. Incluso el mismo lugar, yo he estado en lugares en los que he ido a hacer un reconocimiento porque quería saber en ese lugar qué actividad había, por ejemplo, o incluso algunos días me preparo lugares para entrenar, es decir, para ponerme a prueba o para recoger información. Y he ido en una época determinada del año, he venido a casa y me he venido como decepcionado porque no he descubierto, porque el sitio no me ha gustado. Y sin embargo, yo en otra época del año me fui al mismo lugar, por ejemplo, te pongo un ejemplo, un lugar que me pasó hace poco tiempo. Claro, yo con la experiencia que tengo ya, hay pocos lugares cerca de mi casa que me sorprendan, ¿no? Pero un día, después de una tormenta, estaba agobiado en mi casa, le daba muchas horas de ordenador y digo, me voy. Pero me quería ir cerca. Cogí el coche, me fui a media hora, paré el coche, bueno, voy a ir a este lugar. Ya he ido hace como, no sé, si 2 o 3 años. Y ese día que fui, no me gustó nada. La sensación fue, bueno, era un día que había hecho mucho calor, ya era verano, estaba todo con el trigo alto, todavía no se ha segado, hacía mucho calor, pero era como las 6:30, las 7 de la tarde, ya estaba bajando la luz. Entonces yo en ese camino digo, bueno, voy a darme, no sé, un par de horas a ver qué voy a encontrar por aquí. Aparco el coche y según me bajo del coche, me viene un olor a una planta, no recuerdo cuál es, muy fuerte. Empiezo y veo unos charcos, de había habido una tormenta, hay unos charcos, y me fijo en el charco, ya he pasado un zorro, un tejón, una garduña, una jineta. Había unas marcas, unos trazados lineales de que ha pasado alguna lombriz, incluso había marcas de que habían pasado algunas larvas de tipo libélula que se habían movido por el agua para poder subirse a una planta y transformarse, ¿no? Hacer una metamorfosis. O sea, y me fijo y justo además veo que están los exuvios, es decir, la funda de donde habían salido.
Va espectacular. Sigo el camino y veo que pasa el rastro de un tejón. Unas huellas perfectas. El barro estaba mojado, había habido tormenta. Me fijo más y veo que la tierra tiene como, está movida y veo como si fuera unos cráteres. Digo, hostia, ¿y esto qué es? Y veo más adelante y veo más cráteres. Y veo todo el suelo y me fijo y resulta que el suelo tenía un montón de agujeros así, pero como profundos, como si fuera los paquetes de plástico que compras para el hielo. Perdona un segundo. Oye, chicas, parar. Lo tendrás que cortar luego, que están mis chicas. No, no se está oyendo, no Perdona. te preocupes. Vale. Entonces, claro, me fijo y es algo espectacular. Es decir, lo toco y estaba como trabajado. Entonces te haces preguntas, ¿qué es esto? Y me sonaba. Y es espectacular porque lo que estaba viendo era, habían pasado un montón de renacuajos del charco a otro charco, pero se había quedado casi sin agua. Y cada uno de ellos, como estaba ahogando, no tenía para dónde moverse, en cada uno de esos puntos donde se había quedado, empezaban a moverse y generaban cráteres. Pero se habían ya secado, los animales se habían muerto y te habían quedado los cráteres de toda la zona donde habían estado. Seguí para adelante y me metí en el trigo. Y veo que parte del camino del trigo, mirándolo hacia adelante, tiene una senda. Y esa senda es la que había cogido el tejón. Estaba marcada, estaban todos marcados. Miro para el suelo y descubro que cerca hay una pequeña cacera y veo un montón de entradas de la cacera hacia el campo de cultivo. Y resulta que veo que hay un montón de cachos de plantas que están cortadas en bisel y que hay un montón de caminos hacia el agua. La rata de agua estaba cogiendo el trigo, lo estaba cortando y se lo estaba llevando. Y en medio de todos esos caminos veo que hay agujeros, hay excrementos y hay trigo bastante que estaba cuando había crecido, cortado muy bajo y resulta que también había habido topillos. Bueno, la cuestión es que seguía así descubriendo. Cuando me quise dar cuenta, empezó a bajar la luz. Me había pegado casi 3 horas. Miré dónde estaba, miré el coche y yo creo que había recorrido 400 metros. Llega al coche alucinado, alucinado de lo que había visto, de lo que había descubierto, de cómo se me había pasado el tiempo tan rápido, de que en un lugar tan seco, al lado de una autovía, viendo cosas tan comunes, puede disfrutar tanto. Pero es que hubo emoción, hubo sorpresa. También disfruté porque ya conozco muchos rastros y también de esa manera verifiqué todo lo que controlaba. Y siempre te encuentras algo que no sabes y luego quieres aprender, ¿no? De repente sale un pájaro, un canto que no controlaba, luego escuché dos alarmas muy curiosas y eran pollos de alcaudón que me estaban detectando y estaban dando alarmas. Luego la madre de repente empezó a imitar pájaros, me quedé alucinado, es decir, el alcaudón real generalmente imita pájaros para traerlos y cazarlos, y en ese momento estaba con los pollos y lo que hizo es imitar pájaros para traerlos, y yo estaba allí. Entonces al final estás mirando al suelo, estás viendo la planta comida, venir del charco, estás escuchando los alcaudones, estás viendo el bajar la luz. O sea, ese es el momento de conexión que te digo. Yo en ese momento estuve conectado con el entorno, ese no. Desde que me bajé y cogí el asombro y ya no miré el reloj hasta que acabé y dije, me vuelvo al coche y fui consciente de que me tenía que volver al coche y que había bajado la luz, fui consciente del tiempo que había pasado allí. Esa es la magia de la que hablo. Esa es la fase de conexión que hablo. Pues Fernando, yo creo que lo vamos a dejar aquí porque aquí se trata de que la gente quiera seguir viniendo a este canal y si lo dejamos aquí estoy seguro de que van a querer ver lo próximo. Así que muchas gracias por lo que nos has contado. Yo me lo he pasado fantástico. He tenido casi esa conexión que tú dices que has sentido en la naturaleza, pero en este caso la he tenido contigo. Gracias a todos y os quiero leer una cita que he encontrado por aquí que decía Luis Liebenberg, disculpen la pronunciación, rastreador y autor sudafricano, que dice que rastrear no es solo seguir huellas, es leer la historia escrita en el suelo. Así que bueno, esto es un poco parte de lo que vamos a encontrar con Fernando. Si te ha gustado este canal, si has visto algo interesante, no dudes en suscribirte y si todavía quieres ir un paso más adelante, únete como miembro al canal y todos los enlaces, toda la descripción, todos los sitios donde puedes contactar a Fernando los tienes como siempre debajo en la descripción. Gracias Fernando por haber estado ahí, gracias a Nada. todos vosotros y nos vemos, nos oímos en un próximo vídeo.